Segunda Macabeos 12. Concluidos estos pactos, Lisias volvió junto al rey y los Yahudín comenzaron a dedicarse a las labores del campo. Pero los jefes de las diversas regiones, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, así como Jerónimo y Demófenes, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban gozar de paz y reposo. Además, los habitantes de Jaffa cometieron este enorme crimen. Con pretexto de agradar a los Yahudín que vivían entre ellos, la ciudad decidió que harían un paseo junto con sus mujeres e hijos en unas naves que tenían preparadas. Disimularon sus malas intenciones y los Yahudín aceptaron, para mostrar sus deseos de convivencia pacífica y su ausencia de recelos. Pero cuando se hallaron en alta mar, los echaron al agua y perecieron como 200 personas. Cuando Judas Macabeo se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo comunicó a sus hombres y después de invocar a Yahweh, justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos. Incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Pero como cerraron las puertas, no pudo entrar en la ciudad y se retiró con intención de volver otra vez y exterminar por completo a todos los habitantes de Jaffa. Supo, entre tanto, que los habitantes de Jamnia querían actuar de la misma forma con los Yahudín que allí habitaban. Atacó también de noche a los jamnitas e incendió el puerto y las naves. El incendio fue tal que el resplandor se veía desde Jerusalén a distancia de 50 kilómetros. Se alejaron de allí para marchar contra Timoteo, pero a unos 2 kilómetros los atacaron 5,000 árabes apoyados por 500 jinetes. Se armó una sangrienta batalla en la cual los hombres de Judas salieron vencedores con la ayuda de Yahweh. Los árabes vencidos pidieron la paz. Se comprometían a darles ganado y ayudarlos en adelante. Judas, convencido de que, en efecto, podrían serles útiles, hizo la paz con ellos y se retiraron a sus campamentos. Judas atacó una ciudad fortificada con fosos y muradas llamada Caspín. Vivían en ella gentes de todas las razas. Los sitiados, que se sentían seguros por la robustez de los muros y porque tenían sus almacenes llenos de alimentos, despreciaban y trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas. Además, proferían blasfemias y palabras sacrílegas los hombres de Judas después de invocar al gran soberano del mundo, que sin máquinas de guerra había derribado los muros de Jericó en tiempo de Josué. Se lanzaron ferozmente contra los muros. Yahweh quiso que se apoderaran de la ciudad y entonces hicieron tal carnicería que el lago vecino de 500 metros de largo parecía lleno de sangre. Tras una marcha de 150 kilómetros, llegaron a Jaraca, donde los Yahudín, llamados tubieses, allí no pudieron encontrar a Timoteo, pues éste se había ido sin haber conseguido nada, dejando en el lugar una guarnición muy fuerte. Dositeo
y Sosipatro, jefes de las tropas del Macabeo, marcharon contra ellos y exterminaron la guarnición de más de 10,000 hombres dejados por Timoteo. El Macabeo entonces ordenó su ejército en batallones, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20,000 hombres de infantería y 2,500 jinetes. Al saber Timoteo que Judas venía contra él, envió a las mujeres y a los niños y buena parte del equipaje a una fortaleza llamada Carnión, lugar inexpugnable y de difícil acceso, porque estaba rodeado de profundos desfiladeros. Cuando se presentó el primer batallón de Judas, el miedo y el pánico se apoderó de los enemigos como consecuencia de una aparición del aquel que todo lo ve. Emprendieron la fuga, unos por un lado y otros por otro, de manera que eran arrastrados por sus propios compañeros y heridos por sus mismas espadas. Judas los perseguía con furia y ardor, acuchillando a aquellos criminales, de los que mató a 3,000. Timoteo vino a caer en manos de las tropas de Dositeo y Sosipatro. Pidió con gran astucia que lo dejaran libre, pues decía, estaban en su poder los padres y hermanos de muchos Yahudín, y serían aniquilados con toda certeza si a él le quitaban la vida. Cuando los hubo convencido a fuerza de palabras de que los devolviera sanos y salvos a sus hermanos, lo dejaron libre. Luego partió Judas hacia Carnión y Atargateión, y allí dio muerte a 25,000 hombres. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad amurallada de Efrón, donde se había establecido Licias con gente de todas las razas, jóvenes robustos, apostados ante las murallas, combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas y proyectiles de guerra. Después de invocar a Yahweh, que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los Yahudín se apoderaron de la ciudad y mataron unos 25,000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, fueron hasta Escitópolis, ciudad que estaba a 120 kilómetros de Jerusalén. Pero como los Yahudín que allí vivían atestiguaron que los habitantes de aquella ciudad se habían portado bien con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos en que estaban perseguidos, Judas y los suyos se lo agradecieron y les exhortaron a que también en lo sucesivo fueran benévolos con los de su raza. Hecho esto, se volvieron a Jerusalén, pues ya estaba cerca la fiesta de las semanas, o sea, Shavuot. Después de la fiesta de Shavuot, marcharon contra Gorgias, gobernador de Idumea. Este salió a su encuentro con 3,000 hombres de infantería y 400 jinetes. Entablaba la batalla. Cayeron algunos de los Yahudín. Dositeo, jinete de las tropas de Basenor, hombre muy valiente, agarró a Gorgias por su capa y lo traía con fuerza, porque quería capturar vivo a aquel criminal. Pero un jinete tracio se echó sobre él y le partió el hombro, así que Gorgias pudo huir hacia Marisa. Judas vio que los hombres de Esdras estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo luchando. Por eso suplicó a Yahweh que se hiciera su aliado y los encabezara en el combate.
Luego entonó en su lengua patria un himno guerrero. Irrumpió de improviso en las tropas de Gorgias y los derrotó. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el día de reposo. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos apartados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la Torá a los Yahudim. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención de Yahweh, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y oraron a Yahweh para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era apartada y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado.